Hola, muy buenas tardes amigos, familia de Nueva Manera Televisión, ¿qué tal estáis? Os envío, tanto yo como todo el equipo, un fuerte abrazo a todos y a todas las personas que nos estáis viendo ahora mismo y los que nos veréis a posterior. Hoy estamos aquí con una persona muy valiosa, muy grande para mí y para muchos de vosotros también, que ya le conocéis. Me estoy refiriendo a Mario Javier Saván. Él es investigador y profesor de Cábala, es doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Es autor ya actualmente de 27 libros, entre los que sobresalen Judíos conversos, el judaísmo de San Pablo o el judaísmo de Jesús. Es autor de numerosas obras dedicadas al misticismo judío. Además es fundador y director de la Escuela de Psicología de Cábala y de Cábala International, que forma a miles de maestros, digo maestros de todo el mundo porque las clases que imparte son clases de alto impacto y de alto valor. Mario Javier Saván, y hoy vamos a presentar aquí su obra del año pasado, 2023, que aún no habíamos hecho, Keter, El éxtasis de la eternidad, un libro que cuando lo empezó a escribir tuvo algunas anécdotas que nos explicará ahora Mario. Bienvenido Mario a Nueva Manera Televisión, gracias, un placer, gracias, sí, un placer enorme que estés aquí gracias, y compartas Francisco, con toda nuestra audiencia toda esa sabiduría que llevas año tras año investigando. Gracias, gracias primero por tu cariño, gracias por invitarme aquí a este plató de nuevo formato, Estoy muy contento, porque siempre hablamos de la zona de seguridad y el cambio y siempre no cambiamos de formato. Entonces dije, bueno, si cambias de formato vamos bien. Bueno, este libro tiene una característica, lo hablábamos un poco fuera de cámara, que yo no tenía una línea argumental para hacer este libro. Este libro surge, yo te diría, absolutamente espontáneo y por ese motivo yo le tengo mucho cariño. Porque en realidad el proyecto inicial era hacer una segunda parte de SOT 22 del secreto, tratando de exponer en esa obra, todo lo que yo sé de la Cábala a este punto, y me pareció un tema para mí demasiado ambicioso porque lo que realmente me sucedió en los últimos 15 años es que cuando yo investigaba para escribir SOT 22, el primer libro, SOT 22 el secreto, el primer libro mío de Cábala, yo tenía en ese momento unos conocimientos limitados a esa fecha y por lo tanto el libro salió, podríamos decir, con todos los conocimientos acumulados a esa fecha. Y luego me fui dando cuenta de que avanzó mucho la investigación, los temas se multiplicaron mucho y esa idea de poder hacer un solo libro con todo el material que yo había juntado hasta hoy ya casi era imposible. Entonces me dejé llevar y llegó Keter, es decir, llegó un punto que yo quería tocar, que en realidad había también todo un tema en mi interior de cómo yo titular esta obra. Porque Keter es la corona, pero al mismo tiempo yo quería trabajar sobre un aspecto de la corona, no sobre toda la dimensión de la corona, que es la emuná, el poder de la confianza. Y el poder de la confianza es un tema como muy complejo porque se derivó, lamentablemente, la confianza, el término hebreo es emuná, se derivó luego a la teología como fe. Y ahí se complicó todo. Porque, claro, porque la fe luego las religiones las tomaron como dogmas. En cambio, el original de la palabra fe no es fe, es confianza. Y es confianza en el sistema, en el universo, en uno mismo, el que cree en Dios, y el que lo quiere llamar de otro modo, lo puede llamar de otro modo. Pero es confianza en esta existencia, es confiar, tanto en uno como con las fuerzas cosmogónicas del exterior. Y entonces yo me di cuenta que la mística rescataba el original del concepto de emuná, el original de confianza, y cómo la religión lo había manipulado, y de confianza surgió fe, y de la fe surgieron los dogmas religiosos, y todo esto se complicó de una manera que hoy hablar de fe, la gente huye, porque cuando hablas de fe parece que ya estás escuchando un cura, un rabino, y la gente sale corriendo. Entonces, quise volver al original, y la característica de la emuná es: me pega el mal, sigo, aprendo, tengo buenas cosas, aprendo y sigo, y siempre estoy aprendiendo. Y el problema es cuando ya dejo de aprender, me quedo en el victimismo, me quedo en el dolor, perdí la confianza. Y hoy que estamos viendo en nuestra generación una pérdida muy grande de confianza. Estamos viendo una pérdida muy grande de autoconfianza
Y por lo tanto, claro, si pierdes la autoconfianza ya tienes baja autoestima y ya empiezan todos los problemas. Entonces, lo que plantea la obra es una revalorización de la confianza como característica para poder llegar a ese nivel de Keter. Confiar quiere decir que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, es aceptar, pero es una aceptación sin resignación. Es decir, acepto pero no me quedo durmiendo, acepto y sigo trabajando. Porque también hay un concepto de aceptación en el mundo espiritual muy peligroso, que es acepto y me quedo quieto. La rendición, claro, se llama, ¿no? Hay que tener cuidado, porque esta palabra aceptación también fue muy manipulada. Entonces la gente dice hay que aceptarlo todo y esto parece que hay que resignarse a todo y no es así. No hay que resignarse a todo. Acepto implica que yo sigo aprendiendo, no que me quedo estancado. Entonces, la primera cuestión, aceptación sin resignación, sin estancamiento, y luego mi trabajo personal, tanto interior y tanto interior que se ve en el exterior, porque también hay otro problema en la espiritualidad. La gente trabaja mucho su interior, pero está bloqueada a la hora de revelar en el exterior. Entonces, claro, la Cábala lo que propone es, tu trabajo interior se tiene que ver en el exterior. ¿Por qué? Porque si no se ve en el exterior, la energía interior se infla, es decir, la persona puede llegar por un trabajo interior a tener una especie de ego encubierto. Se trabaja tanto dentro que ya no le interesa el afuera. Entonces podemos caer en otra trampa. Como puedes ver, en la espiritualidad hay como muchas trampas que tenemos que ir cuidándonos, ¿no? La aceptación que no sea resignación, la confianza que no sea fe. Bueno, todo esto es lo que yo he trabajado en Keter, pero lo he trabajado, ya te digo, no desde un punto de vista mental, sino a dónde me llevaba la energía que yo sentía con respecto a la emuná, a la confianza. Fíjate, ¿no? La raíz de la palabra confianza en hebreo, emuná, viene de imun, e imun quiere decir entrenamiento. Entonces, claro, confianza no es me quedo esperando o confío en algo exterior. No. Confianza es porque me estoy entrenando para. Y si me entreno para, entonces hay un cabalista, un místico del siglo XVIII que me gusta mucho, que se llama Nachman de Bratslav. Hoy hay un movimiento más de 300.000 seguidores de Nachman de Bratslav, muy grande. Ahora los seguidores de Bratslav no pueden ir a verlo porque su tumba está en Ucrania y está ahora la guerra. Pero Nachman de Bratslav decía, yo me preparo ¿para qué? Para volver a prepararme. Y los discípulos no entendían nada. Porque dice, ¿para qué se prepara? Porque todo el tiempo me estoy preparando, pero ¿cuál es el resultado? Es que no hay resultado, todo el tiempo me estoy preparando. Entonces él llegó a una conclusión y dijo, todos mis libros son introducciones. Es decir, claro, si tú te pones a pensar, tú no sabes a qué nivel vas a pasar. Y donde te estás entrenando es a donde vas a llegar luego. Pero donde vas a llegar te vuelves a entrenar. Entonces, como si no hubiera final, ¿no, Mario? Claro, es que no hay final. No hay final. Claro. Alguien muy mental, esto es desesperante. Mucho. Porque decirle que no hay final, imagínate, viene un alumno a estudiar conmigo Cábala, yo no le puedo decir no hay final. Porque la persona va a creer que es marketing, me quiere tener de alumno para siempre. No, le digo, no. Esto no hay final en el crecimiento, no tiene que venir a mi curso. Es decir, el curso tiene un final. Pero el crecimiento no tiene final, porque en realidad tú te pones a pensar que el potencial que tienes, tú no sabes el potencial que tendrás mañana. Entonces, si realmente tú estás trabajando para el potencial de mañana, esto no tiene ningún final. Y está diseñado el juego de este modo. Ahora, la mente nos juega malas pasadas, porque la mente siempre opera con resultados. La mente tiene muchas distorsiones. La primera distorsión de la mente es creer que competimos contra alguien. Una cosa de locos, no sé, el sistema capitalista lo creo así. Pero en realidad, ¿contra quién vamos a competir si somos un alma única? Es decir, desde el punto de vista espiritual no competimos nunca contra nadie. Entonces, claro, hay que cambiar también la percepción. Eventualmente, si yo digo que compito contra alguien, podría competir contra mí mismo en mi estado anterior. Pero tampoco, porque de alguna manera estoy creciendo, con lo cual, idea de competencia no hay. El alma, yo muchas veces digo, llega a donde es. Es decir, tú no puedes llegar a donde no eres. Porque si tú llegas a donde no eres, la realidad te saca de ahí. Es decir, tú no le puedes mentir a la realidad. Entonces,
hay mucha gente que le miente a la realidad, porque nuestra mente nos miente a nosotros y por lo tanto estamos autoengañados a través de la mente. Entonces, mi mente me engaña, creo que puedo llegar aquí. Cuando llego aquí no llegué a ninguna parte, porque mi mente cree que yo puedo llegar aquí. Yo no llego ahí, yo primero tengo que ser lo que soy, y cuando yo soy lo que soy es que voy a llegar a donde ese soy me lleva. Con lo cual, hay algunos conceptos mentales, como la competencia, o conceptos mentales de resultado, que en realidad hay que tratar de trabajar en el mundo espiritual, porque ponen a la gente en una carrera desenfrenada. Tú sales a la calle y ves a la gente trabajando en las empresas, tratando de ser director de alguna empresa, y se van poniendo cuchillos para llegar ahí arriba, y dices, esto es de locos. Es frustración, ¿eh, Mario? Sí, y además fíjate, se frustran los que no llegan, pero se frustra el que llegó. Entonces, tú dices, se frustran los que no llegan porque no llegaron, pero el que llegó también se quiere suicidar, porque en realidad llegó a un lugar que probablemente no le corresponde, porque llegó cortando cabezas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, uno tiene que llegar a donde es, no tiene que llegar cortando cabezas, porque cortando cabezas llega a la peor versión de sí mismo. Entonces, claro, todo este sistema que hemos montado, que se ha montado, que tiene sus razones por las cuales se ha montado, y me parece que se pueden comprender las razones por las que se montaron, esas razones hoy han desaparecido. Es decir, lo que sucede en la historia es que cuando tú montas algo, lo montas porque se justifica en el momento en que lo montas. Es decir, cuando la iglesia se montó en el siglo IV, se justificó que el Imperio Romano necesitaba la iglesia. Ahora se desmonta porque no está cumpliendo su función. Es decir, en la historia hay instituciones que se montan, pero que después se tienen que desmontar porque dejaron de cumplir la función por la cual fueron montadas. Entonces hay un sistema competitivo y de resultados que está montado mal, porque la espiritualidad ya se da cuenta que ese montaje servía para hace 3 siglos y que dejó de funcionar. Entonces, claro, ¿dónde está el problema de la espiritualidad? Es que no podemos decir tanta verdad, porque los que dicen verdades terminan crucificados, pero no nos queda otra alternativa. Mira, en el texto del Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, hay un profeta que es Jeremías. Jeremías lo apalean, lo torturan, lo meten a la cárcel, el tipo tiene una vida terrible. Está en la cárcel y vienen los soldados del rey y le dicen, arrepiéntese, y lo sacamos de la cárcel. ¿Y sabes lo que le contesta Jeremías? Me encantaría arrepentirme, pero Dios habla por mí y voy a tener que seguir diciéndolo esto. Entonces, en el mundo espiritual tenemos un problema. El que está conectado dice la verdad y no le importa, en cierto modo, lo políticamente correcto. Pero Mario, perdón, no lo considero, ¿estamos preparados el ser humano para tanta verdad? No, no estamos preparados para tanta verdad. Ahí está el tema también, ¿eh? No estamos preparados para tanta verdad. Por eso nos duele tanto. No estamos preparados para tanta verdad. Hay mucha verdad que el ser humano aún hoy, en el 2024, creo que no está preparado. No, totalmente. Y por ese motivo... O personas muy evolucionadas sí que lo estarán, evidentemente. No digo que nadie, ¿eh? Pero personas muy evolucionadas, ¿no? Lo que pasa es que en este momento lo que estamos nosotros encontrando es el refinamiento de las estrategias del mal. El mal, cada vez que la civilización aumenta, también se refina. Es decir, que también tiene estrategias mucho más, podríamos decir, inteligentes al servicio del mal. Mezcla el mal con el bien, no sabes qué es bueno y qué es malo, entras en las redes, la información está toda mezclada. Hay gente que a propósito ideológicamente lo hace por algunos intereses. Entonces, hay primero una cuestión que para mí es central, porque ¿dónde se desata este ovillo? ¿Dónde comenzamos? A mi modo de ver, comenzamos por uno. Si nosotros logramos la máxima honestidad con uno, que siempre pueden quedar autoengaños dando vuelta, que hay que estar con lupa mirándolos, si uno llega a la máxima honestidad de uno, luego comienza a ver la sociedad con otros ojos. Porque sin darse cuenta, empieza a pretender de que la sociedad tiene que estar con la misma honestidad que uno se está imponiendo a sí mismo. Y ahí empieza el problema. Porque el problema de toda mística es que termina siendo mesiánica. Es decir, ¿qué quiere decir? Si yo puedo cambiar, la pregunta que me hago es ¿por qué la sociedad no puede cambiar? Entonces, cuando yo paso de mí hacia afuera, hacia la sociedad, claro, ahí está el problema. Porque yo vengo a mostrar los autoengaños, pero no porque lo veo antes, porque los vi en mí.
si yo lo primero lo veo en mí, luego lo puedo ver en el otro. Si no lo veo en mí, no lo puedo ver en el otro. Entonces, si yo puedo ver mi desequilibrio del ego, si puedo ver toda la parte oscura mía, la detecto, la cambio, la trabajo, cuando la terminé de trabajar, salgo y digo, Dios mío, mira cómo puedo captar, Dios mío, ¿qué hago aquí? Me quiero ir al etéreo, ¿no? Porque dicen, no puede ser, me quiero ir con Francisco a una cueva. Es que siempre está la tentación de irse a una cueva, te digo, sinceramente te digo, sí. Siempre está la tentación. Cuando uno baja a la sociedad en general, dice, no, esto que implote, y yo me voy a una cueva, porque dices, no puede ser que estemos tan desequilibrados. Mira, yo llegué a una conclusión que te vas a reír, pero yo me río de la conclusión. Yo creo que la biología no nos ha liquidado porque no nos entiende. Somos tan distorsionados, tan desequilibrados, que las enfermedades que nos atacan no nos terminan de matar, porque nos vamos para otro lado. Es decir, somos unos seres muy raros, y como somos tan raros, cuando nos viene una enfermedad no nos termina, como humanidad no nos terminan de liquidar. Es decir, la única forma de liquidarnos es lo que estamos haciendo nosotros, liquidarnos a nosotros mismos. Es decir, las guerras las inventamos porque como la naturaleza nos saca de circulación, nos queremos sacar de circulación nosotros. La está pasando linda, ¿eh? Mucho, Mario? Es tremendo, este hombre. Es que el sistema es de locos. Somos tan desequilibrados que la biología no nos entiende. Nos ataca por un lado y le hacemos nos fuimos para el otro. Claro, siempre estamos engañando a la naturaleza. Nosotros sobrevivimos por engañar a la naturaleza. Entonces, claro, si engañamos a la naturaleza, ¿qué nos queda para nosotros? Un juego al escondite, ¿no, Mario? Es como un escondite esto. Pero el ser humano tendría que aprovechar eso que ocurre, ¿no? Para mirarse y para digamos, arreglar, ¿no? Eso que le está pasando. Es que el ser humano... ¿Qué mensaje tiene para mí, no? Es que el ser humano es ignorante. Somos ignorantes. Entro dentro de la raza humana, dentro del conjunto, y me doy cuenta de la ignorancia que tenemos. Es decir, no sé, un país que le pone 5, 10 o 15% de su PBI en armamento, y lo más loco del asunto es que sacando Suiza y Costa Rica, todos los países del mundo, de cualquier ideología, de izquierda, de derecha o de la que quieras, invierten esto en armas, es que tenemos una conciencia suicida de la realidad. Eso tiene que ser para ayudar a la gente, para la pobreza, para las enfermedades, tenemos un montón de gente mal, sufriendo, y nosotros somos los que mantenemos el sufrimiento. Es decir, realmente, si tú lo piensas, la humanidad tiene inteligencia tecnológica, pero no tenemos un desarrollo espiritual. Y yo creo que todo el trabajo que estamos intentando hacer, desde la Cábala, desde el sufismo, de la mística cristiana, todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Desde el coaching ontológico, pasando por el enneagrama, todos los que estamos trabajando en esto, estamos diciendo, podemos llegar tarde a salvar lo que tenemos. Es decir, yo te diría que la conciencia espiritual es la última herramienta para salvarnos biológicamente. Es decir, nosotros no aumentamos el nivel de conciencia porque somos buenos, aumentamos el nivel de conciencia porque vemos que vamos a desaparecer. Entonces, desde ese punto de vista es donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho porque tenemos muchas trampas, muchos autoengaños, muchos fundamentalismos de todo tipo, gente que se cierra, gente que todavía trabaja como en la época tribal, defendiendo a la tribu. Tenemos tribus por todos lados, lo que pasa es que en vez de tener un hacha tenemos un armamento considerable. Entonces, claro, tenemos que hacer un proceso, y un proceso muy duro porque lo tenemos que hacer en una generación. Es decir, no nos da tiempo el aumento de la tecnología al servicio del mal con respecto a nuestro nivel de conciencia. En este momento yo no quiero ser pesimista con respecto a la realidad, pero estamos llegando tarde en este momento. Lo que queda es acelerar a las personas al aumento de nivel de conciencia para que la espiritualidad se difunda en todas las culturas, en todos los idiomas, en todas las religiones, rápidamente, para desbancar un modelo que no nos sirve. Y normalizarlo, Mario. Claro. En este momento los que estamos en el mundo espiritual siempre estamos como locos, no nos consideran normales. Pero si tú lo das vuelta, los que viven en la normalidad están totalmente desequilibrados. Lo que nosotros consideramos, por ese motivo,
cuando una persona va al psicólogo y el psicólogo pretende que la persona se adapte a lo normal, yo a muchos psicólogos les digo, ustedes están haciendo un trabajo tenebroso. No tienen que adaptar a la gente a la normalidad, tienen que desadaptar a la gente. Es decir, hay que desaprender y desadaptar. No la adapten a la normalidad, porque la normalidad no es normal. Es decir, estamos trabajando con un paradigma que ya es anormal. Mario, en tu libro, muy interesante todo, hay un párrafo que dice: cada vez que me siento más fragmentado, siento más dolor interior, pero cada vez que me siento más unificado en mi interior, el dolor desaparece. Una frase, me pareció este párrafo buenísimo. Así es lo que es la unificación del alma, ¿no? La unificación de las diferentes dimensiones, que a veces no es fácil porque uno tiene que tomar una decisión y de repente tiene 3 voces o 4 voces. Entonces, primero mejor no decirlo, porque te envían al psiquiatra y te medican. Entonces, lo bueno a nivel espiritual es quedarse callado en silencio, escuchar las 4 voces y llegar a algún acuerdo interior. Pero no decírselo a nadie porque es peligroso. Te pueden medicar. Hay mucha gente medicada que cree que por escuchar 4 voces está mal. No, las 4 voces, nosotros tenemos 10 voces, que son las 10 dimensiones. Entonces, cuando los alumnos vienen a mis cursos, yo digo, mire, usted tiene 10 voces, la gente se tranquiliza. Porque cada uno tiene 2 voces, 3 voces, 4, y no sabía que existían 10. Entonces dice, bueno, yo me siento bastante normal. Soy normal, ¿no? Yo solamente escucho 2. Mario, si todos los fragmentos finitos nos conducen al infinito, entonces podríamos comenzar a estudiar desde cualquier espacio del universo y desde cualquier nivel. Y cualquier tema nos conduciría inexorablemente al infinito divino. Es así, es decir, nosotros, porque hay 2 sistemas, está lo que nosotros vemos de manera muy limitada y el plan general. En el plan general esto está predestinado, pero no sabemos el plan general, por lo tanto tenemos que trabajar con la ilusión del libre albedrío. Entonces, yo elijo, pero ya está predestinado. La elección parece que es libre, pero no es libre. Es decir, que el sistema, podríamos decir que tienen unas leyes arriba que no las podemos ver abajo. Son como que abajo tenemos demasiadas limitaciones para ver el sistema completo. Entonces, ¿te refieres a leyes espirituales de arriba? Claro, ir arriba implica ir unificando partes, tanto en tu interior como con el otro. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia del otro? Porque también puede haber mucha gente que crea que esto es una moralina del domingo. No. La importancia del otro no tiene que ver con la moral, ¿no? En la Cábala no tiene que ver con el amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está muy bien a nivel moral. Tiene que ver con un tema físico directamente, y es tu energía. Aquí, señor Francisco, me está dando una información que yo no tengo. Yo te estoy dando una información que tú no tienes y nos necesitamos. Quiere decir que si hacemos una evaluación general de todas las energías encarnadas, nosotros tenemos una necesidad de la información del otro. Porque el otro me está diciendo algo de la Matrix que yo no puedo ver. Como cada uno no puede ver una parte, es como piezas del puzzle, que yo veo mi pieza, pero no veo el puzzle entero. Entonces digo, bueno, Francisco me dice esto. Ok, esta es la pieza del puzzle que necesito aquí. Otra persona me dice esto, esta es la pieza. Entonces hay que estar muy observando y muy, digamos, con una atención bastante plena frente a la información que me dan los demás para el puzzle general, para poder llegar a ver algo del puzzle general. No te digo del puzzle general entero, pero algo del puzzle general. Entonces, claro, yo tengo que respetar al otro porque este otro me está dando información. ¿Qué hace la humanidad en una guerra? En una guerra cualquiera, que se matan unos contra otros. Sacando la moral, que ya es inmoral, cualquier guerra, se está perdiendo información. Es decir, un soldado ucraniano que muere mañana es quizás dentro de 10 años el tipo que hubieras tenido que estar en una universidad de medicina curando el cáncer. Y la humanidad no se cura el cáncer porque la matamos en esa guerra. Es decir, no estamos hablando en cábala de moral, estamos hablando de que somos tan tontos a nivel de la humanidad que nos perdemos cierto tipo de energías destruyéndolas nosotros mismos, que la necesitamos todos. Es decir, para que quede claro, lo voy a tratar de ejemplificar con un ejemplo. Es decir, este barco, le hacemos un agujero, nos hundimos todos, el barco es uno. Entonces no nos damos cuenta que yo tengo aquí mi casa, le hago un agujero y creo que no te va a afectar a ti. No, porque como está en mi casa, el agujero está en mi casa. No.
el agujero de Venezuela, de Corea del Norte, de Israel y Palestina, de Ucrania, todos estos agujeros que van apareciendo nos hacen mal a todos. Entonces, la conciencia que tenemos que trabajar es una conciencia que, claro, es muy difícil. Somos 8.000 millones de seres humanos y hay que entrenar a 8.000 millones de personas. Esto no es... Por ese motivo, cuando alguien entra al mundo espiritual, porque mucha gente me dice, Saban, no tengo trabajo. ¿No tiene trabajo? ¿Cómo no tiene trabajo? Si hay que hacer crecer 8.000 millones de personas en el mundo, ¿cómo usted no tiene trabajo? Entonces me dicen, no tengo trabajo. Venga al mundo espiritual porque le va a sobrar trabajo. La gente que entra a la escuela de Cábala, a los 2 años tiene 50 alumnos, o 100. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la sed de crecimiento de conciencia va más rápido que la generación de maestros que tenemos. Es decir, tenemos pocos maestros para lo que se viene. Lo que se viene es que la gente va a necesitar de, no digo ni líderes ni guías, porque eso es un paradigma anterior, va a necesitar de gente que haya visto un poco más. Y ofrezca herramientas, ¿no? Sí, pero tenemos pocos maestros. Entonces, como tienes pocos maestros, la demanda, la gente que viene rota, vacía, desesperada, con problemas. La gente tiene muchos problemas. Muchísimos problemas. Y esa gente que tiene problemas ya ha entrado en las técnicas psicológicas y no les ha dado resultado. Porque la psicología ha llegado a un punto. Por eso la propia psicología creó la junguiana, la transpersonal. La gestal. Claro, porque se empezó a superar a sí misma, porque dijo, no, yo no estoy viendo algo. Se me están escapando algunos elementos. Esos elementos que se escapan están en el mundo espiritual. Entonces la gente termina llegando al mundo espiritual, pero no sabes cómo llega. No sabes cómo llega, en qué nivel de dolor llega muchas veces esta gente. Entonces, de alguna forma, tenemos que acelerar los procesos de profundidad espiritual, de aumento de nivel de conciencia, de entrenamiento, para que maestros bien formados puedan rápidamente. Pero en este momento estamos recibiendo mucha cantidad de gente que no estamos teniendo todavía maestros preparados, porque al final también un maestro preparado no es en un mes. No. Este también es un problema, necesitas años para tener un buen maestro preparado. Entonces no es un título el que te da de maestro. No, acá no estamos hablando de títulos, estamos hablando de maestros que conectan con su experiencia de vida, ¿no? De su experiencia de alma. Lo que yo creo es que la gente ha tomado conciencia, la gente entiende lo que es el mundo espiritual. También creo que hemos explicado muy bien, y me parece que esto es importante, de que el mundo espiritual no es religioso, que la gente no tiene que entrar al mundo espiritual a creer nada. Tenemos ateos, tenemos agnósticos entre los alumnos, porque de lo que se trata aquí es del alma, no se trata de tu creencia. Entonces, todavía hay cierto temor en mucha gente para acercarse al mundo espiritual porque en el anterior paradigma todo lo que tenía que ver con lo espiritual se lo asociaba a lo religioso. En España yo te diría que la situación fue en un momento un poco más complicada porque lo religioso tenía que ver con algo político, con lo cual aquí había una segunda capa de problemas, pero eso no se daba en América Latina. Entonces, esa capa de problemas ha desaparecido. Y también ha desaparecido la gente que no tiene problemas en decir, tengo una dimensión espiritual y no soy religiosa. Es decir, no necesito creer en algo. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Yo creo que en este punto hemos avanzado. Gracias a Dios hemos avanzado en que, porque al final, si tú analizas la historia, siempre hemos visto que la religión fue parte del poder político. Y la gente ya se dio cuenta de eso. Cualquier religión. Los ortodoxos en Israel, la Iglesia Católica en España, la Iglesia Ortodoxa rusa. Cuando miras las religiones como han operado a nivel político. Y como la gente ya se dio cuenta de esto, el desarrollo espiritual ha dejado las religiones de lado. Porque las religiones se lo han ganado a pulso. Es decir, las religiones han siempre compartido el poder político. Y la gente no es tonta. Puede ser tonta 2000 años, pero más de 2000 no. Entonces, hoy ya la gente reaccionó y se dio cuenta que el poder religioso es lo mismo que el poder político. Y que no necesitamos, Mario, ningún intermediario hoy en día. Claro, para conectar con nuestra alma. Es que lo loco del asunto es que el propio texto bíblico tiene el fundamento de la falta de intermediación. Es decir, cuando Dios se comunica con Abraham, no se comunica a través de ningún sacerdote, ningún rabino. Es decir, a mí cuando me preguntan, ¿no?
¿quién fue la primera pareja de hecho? Adán y Eva. ¿Quién los casó? No sé quién casó a Adán y Eva. No había ni un rabino, ni un clérigo, ni un pastor. Todos descendemos de una pareja de hecho. Entonces la gente, oh, no está casada, si Adán y Eva no estaban casados. Es una cosa, la gente no lee, no, ¿entiendes? Las religiones lo que hicieron. Nosotros todos nacemos de una pareja de hecho. No, los que no están casados fuera del matrimonio. ¿Qué absurdo es esto? ¿Quién inventó esto? ¿Qué paradigma político-religioso nos han inculcado aquí? Ya no entra esto, Mario. Ya no entra porque nos damos cuenta, estamos alfabetizados y nos damos cuenta que no nos pueden mentir más. Solamente este punto... Y basta ya de mentirnos, ¿no? Claro, pero solamente este punto te tira abajo todo lo que te inventaron. Todo lo que te inventaron. Mira, en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva hasta el final del Antiguo Testamento, no había rabinos, clérigos, ni sacerdotes musulmanes, ni imanes, para casar a nadie. Dime entonces, todos los del Antiguo Testamento, ¿quiénes los casó? ¿Quiénes los casó? Es decir, en todo el Antiguo Testamento, como no existía el cristianismo, no era sacramento el matrimonio. En todo el Antiguo Testamento no existían los rabinos, porque los rabinos aparecieron después del siglo VI, antes de nuestra era. Todos los del Antiguo Testamento son pareja de hecho. ¿Cómo nos mintieron? ¿Cómo nos engañaron? ¿Cuántos siglos de engaño? ¿Cuántos siglos de pecado original? Que no tenemos ningún pecado. ¿Cuánta qué frustración, Mario. Claro, pero cuánta religión metida para la dominación. ¿Cuánta religión metida para la dominación? Qué embudo, más bien hecho, ¿eh? Sí, perfecto. Un embudo perfecto. No, y bueno, porque estaban pensando todo el día cómo a toda esta gente controlarla. Claro. Pero ahora que hemos despertado y vemos la realidad, ahora empieza el baile. Porque ahora sí que no nos pueden mentir. Entonces ahora se refina el mal. ¿Qué quiere decir el refinamiento del mal? Mezcla de teologías, ideologías, desviaciones, justificaciones. Porque ahora ya no, como no nos pueden mentir, nos tienen que confundir. Al juego que hablábamos antes. Claro, ¿no, es decir, primero nos mentían porque no nos damos cuenta. Ahora nos damos cuenta que nos mienten, pero nos confunden. Entonces ahora viene el segundo trabajo espiritual. Ya sabemos que nos mentían, ahora sabemos cómo tenemos que salir de la confusión. Mario, tú decías que parece ser que no queda mucho tiempo, entonces invitamos a todos y a todas de forma masiva a ese conocimiento, a ese despertar, a esa información que está ya al alcance de todos, tanto en libros como este que estamos presentando de aquí, Keter, y otros publicados por Mario y de otros autores, para ese despertar masivo tan necesario hoy en día, ¿no, Mario? Es que no nos quedan muchas alternativas, es decir, lo que no crece decrece, es decir, todo el tiempo nuestro destino es el crecimiento. No estoy hablando de crecimiento económico ni tecnológico, estoy hablando de un crecimiento interior que se puede reflejar luego en el exterior, pero tiene que haber primero un crecimiento interior. Si hay un crecimiento interior, al final se va a reflejar en el exterior. Si no hay un crecimiento interior, no se reflejará. Por lo tanto, volvemos al gran rabino de Galilea que decía, por los frutos los conoceréis, porque se va a revelar lo que el alma es, a donde el alma llegue. Ahora, yo creo que hay que activar al alma, hay que ponerla en movimiento. Es decir, el alma no recibe por inspiración, ¿no? La inspiración aparece mientras estás trabajando, como se dice habitualmente. Entonces, tiene que haber un trabajo personal, nadie puede no hacer ese trabajo personal, porque luego, si no se hace ese trabajo personal, no nos podemos quejar de que le damos el poder a otro. Porque el otro tiene poder porque yo no hago el trabajo. Cuando cada una de nuestras almas haga el trabajo, el otro no tendrá poder. El poder de cualquier otro es derivado de mi falta de trabajo. Porque como yo no hago el trabajo, le derivo el poder al otro. Y conocimiento también, ¿no? Claro, bueno, el poder en general, digamos, el poder en general. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros en decir, bueno, yo no quiero que el otro tenga mi poder, porque mi alma tiene el poder de conectarse con lo superior, pero mi alma tiene el poder de conectarse con lo superior si yo hago el trabajo de conexión. Porque también hay otra cuestión, muchas veces hay mucha gente que dice, bueno, vamos a fluir. Bueno, vamos a fluir, cuidado, ¿ok? Vamos a fluir y vamos a canalizar el fluido, porque si tú fluyes mucho, el río se desborda. Entonces también puedes ver muchas mediunidades, muchos dones intuitivos desbordados. Entonces, claro, en la espiritualidad decimos, bueno, muy bien, el don es bueno,
la mediunidad es buena, el conocimiento intuitivo es bueno, pero luego tenemos que canalizar. Fíjate, canalizar viene de canal, quiere decir que no solamente porque somos canal nosotros, sino que nosotros también tenemos que ser canal de ese fluido. Así que fluir sí con canal. Tenemos que tener una especie de equilibrio, porque si fluimos demasiado y no le damos canal, tenemos varios problemas. Primero, no nos comprendemos a nosotros mismos, y segundo, el otro no nos comprende. Entonces, no podemos comunicar y tampoco nos podemos autocomunicar. Entonces es cuando la sabiduría empieza a rayar a la locura, porque no tienes un orden y necesitas cierto orden. Con lo cual, el sabio, yo muchas veces lo digo, el sabio es un loco disfrazado. Es decir, el sabio es un loco ordenado, un loco organizado. Tiene mucha locura porque las ideas se le escapan, pero no se les tienen que escapar. Si nosotros logramos una espiritualidad ordenada, organizada, entonces nos van a poder comprender y nos vamos a autocomprender. Si tenemos una espiritualidad desorganizada, la gente va a salir muy confusa. Y en el mundo espiritual hay gente tan sabia y tanta sabiduría que las posibilidades de desorganización son muchas. Por ejemplo, si tú vas a una conferencia de espiritualidad, no lo digo generalmente, pero la gente mucho se aburre, los que no están en el mundo espiritual. Primero, porque el orador no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y que los temas son interesantes, pero no están como relacionados. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Porque lo que dice es muy interesante, llega al alma, pero no tiene orden, no sabes bien a dónde vas, porque la mente pide tener de alguna manera un canal para saber a dónde uno va. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que tiene que hacer la espiritualidad, y desde la escuela lo estamos intentando hacer, y yo con mis estudios lo intento hacer, y hay mucha gente que lo intenta hacer, ¿eh? Te podría nombrar a muchos que lo están intentando, es ordenar tanta cantidad de temas en el mundo espiritual para poder comunicar bien ese tema. Porque lo que hemos tenido hasta ahora en el mundo espiritual es gente muy sabia que se desborda de tal manera que no tiene un hilo central, un tronco central en su discurso. Entonces, creo que para darle seriedad al mundo espiritual, y de hecho, fíjate, que el mundo espiritual está entrando en las universidades, es decir, le estamos dando una seriedad que hasta los académicos dicen, apa, pero esto hay que estudiarlo. ¿Pero por qué motivo? Porque en los últimos 20 o 30 años hemos realizado un trabajo de orden, un trabajo de comprender bien lo que está sucediendo, de presentarlo correctamente, conceptualmente, de cuando hay un debate entre dos cabalistas, presentamos el debate y las posiciones y cómo cada uno lo ve. Todo este orden no existía hace 20 o 30 años. Y ahora sí. Y ahora sí, y ahora sí. Ahora yo te digo que el que está en el mundo espiritual, el que quiere entrar al mundo espiritual, sobre todo la Kabbalah, que es lo que yo conozco, es un mundo serio. Es un mundo donde nadie puede decir, aquí me están vendiendo la moto. ¿Y la tradición más antigua, Mario? Es una tradición muy antigua que te avala, pero que todavía estaba bastante desorganizada hasta hace unos años. Porque los sabios escribían desde su sabiduría, no escribían para comunicar. Porque en esa época no tenían a quién comunicar. En el siglo XVI todo el mundo estaba como estaba. Entonces los sabios se comunicaban entre sí, eran tres hablando solos. Hoy cambió la cosa. Mario, me estoy pasando, bueno, mi alma está creciendo hoy. Oh, qué bonito, qué bonito. Me está llegando tus palabras, tu mensaje, sí, tu vibración. Sí. Y tú wow, vibras en mí y me sacas lo mejor. Menos mal, porque hay gente que me puede sacar lo peor. Aquí, amigos de Nueva Humanidad, os presentamos el libro de Keter, Mario Javier Sever, publicado por la editorial Kier, una gran editorial que ha hecho unas publicaciones magníficas. Podéis encontrarlo en todas las plataformas digitales o bien en librerías, haceros con este libro. Y para más información aparece aquí todos los datos de Mario, tanto sus escuelas como su Instagram, como su canal de YouTube, para poder suscribiros y poder seguirle a Mario Sabán, que es válido y beneficioso seguir a Mario en estos momentos de la vida. Gracias, amigos, lo dejamos aquí. Mario. Un placer, un placer. Hasta la Shalom próxima. A todos, mucha paz. Shalom. Mucha paz en el mundo. Gracias por todo, un placer. Adiós. Chao. Bienvenidos al evento que cambiará tu perspectiva sobre la manifestación y el poder de la mente. Únete a nosotros en un día lleno de aprendizaje profundo y conexión espiritual en el corazón de Barcelona.
No importa si participas presencialmente o desde la comodidad de tu hogar, te sumergirás en el arte de manifestar y descubrirás cómo activar la ley de atracción para crear la vida que siempre has deseado. Exploraremos conceptos clave como el poder del decreto en el yo soy, la influencia de la ley de atracción, los códigos de la abundancia y la manifestación. Nos acompañarán expertos renombrados en el campo, incluyendo a Cristóbal Amo, También estoy hablando de los temas espirituales. Jorge Muñoz, Paqui Mancilla, Encarna Sánchez, Raymond Sansó, Aida Cui y Robert Martínez. Perjudican a ellos, pero a lo mejor son beneficiosos para ti. Y hay que llegar a generar las propias sensaciones de lo que somos. Es una oportunidad para abrir nuevas puertas hacia el éxito y la realización personal. Reserva tu lugar ahora y únete a la comunidad de mentes brillantes que están creando un cambio positivo en el mundo a través de la web nuevahumanidad.tv o bien al teléfono +34 607 78 50 38.